Hay muchas cosas de las que podemos conversar en el módulo, pero no podemos dejar de hablar de evaluaciones médicas ocupacionales en un módulo de salud ocupacional y medicina ocupacional. No podemos. Entonces, he preparado específicamente una presentación de ese tema. Algo estuvimos conversando en la mañana, recuerden ustedes, pero ahora vamos a conversar un poco más. Como un repaso, dijimos, un trabajador está obligado por ley a pasar exámenes médicos. Está obligado. Ok. Primera pregunta. Esos exámenes médicos que el trabajador pasa en una organización que se llama clínico ocupacional, su nombre formal no es clínico ocupacional, sino proveedores de salud ocupacional, que también está mal que sean proveedores de salud ocupacional, pero así se llaman y lo dejamos ahí. ¿Cuántos años debe guardarse? ¿Cuántos dijimos? 40, ¿no es cierto? 40 años, perfecto. ¿En qué documento legal está eso? ¿Recuerdan eso? Ya, la resolución 312, ¿no? Esa hay que conocerla bien. En esta presentación que viene luego van a ver ahí nombrado eso. 40 años. Tercera pregunta. La información que se genera producto de esa evaluación, ¿sí? Producto de esa evaluación, ¿puede ser entregada al trabajador, sí o no? Usted pasa un examen médico en un proveedor de salud ocupacional. Examen médico, examen psicológico, examen auxiliar, bioquímico sanguíneo, audiometría, espirometría, radiografía. Todos los resultados que se generan, ¿se le puede entregar al trabajador? Si lo solicita, sí, ¿no es cierto? Pero sí se le puede entregar la totalidad. Ahora, la segunda pregunta es, todos los proveedores, los hospitales tienen un modelo de historia clínica que no necesariamente es el mismo, ¿no? Lo que le tienen que entregar es exactamente igual a lo que está registrado. O sea, la pregunta anterior dice que la información en total sí se le puede entregar porque la ley lo asiste. O sea, yo soy evaluado en una clínica, en la clínica X, y pido mi información, tienen que dármela. La solicito, me la dan. La pregunta es, ¿lo que me dan tiene que ser exactamente igual a lo que está en esa clínica? No. Se da la información, pero no necesariamente, salvo que la clínica quiera hacerlo, pero no necesariamente en los formatos. ¿Por qué? Porque muchas veces los formatos también forman parte de la individualidad o la autoría de esa institución. O sea, yo como institución me pongo en el otro lado. Yo como institución diseñé una historia que tiene florecitas en una esquina, que tiene otra cosa en otro lado. Eso me pertenece. La información no, pero eso me pertenece, entonces yo no tengo por qué darla igual. Porque muchas veces viene el trabajador y me dice, no, pero yo quiero que me den en el mismo formato que me pasaron. Esto no es lo que me pasaron. Yo he visto que anotaron un formato diferente. No, eso no es así, se le explica, ¿no? Usted es dueño de la información se la damos. Pero el formato no tenemos por qué dárselo, es un formato nuestro. Ok, perfecto. Se generó la información. Ese producto físico, el papel que se genera, ¿eso a quién le pertenece? El trabajador pasó su examen médico. Producto de ese examen médico se generó una ficha física, que les dije tenía un nombre, ficha de evaluación médico ocupacional, FEMO. ¿Eso a quién le pertenece? Eso le pertenece al empleador, a la empresa, ¿no es cierto? Porque es la que pagó. ¿Y dónde se debe guardar? No, quiten el debe. ¿Dónde se guarda esa FEMO, esa ficha de evaluación médico ocupacional? En la clínica ocupacional, lo lleva el trabajador. He visto lugares donde le dan al trabajador que guarde la historia. Eso es lo peor que puede ser una empresa, ¿no? A veces han confundido esto de que al trabajador se le tiene que dar la información y le dan su historia. El trabajador se va a cargar su placa. Me dice, ¿dónde se va usted con su historia? Si quiere, llévelo, ¿no? No, es que la empresa me ha dicho que yo lo guarde. Es algo ilógico, ¿no? Es decir, la ficha de evaluación tiene una utilidad técnica y una utilidad legal. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque técnica en el sentido de que es lo que ha dicho la dama.
yo necesito utilizar esa información. Recuerdan que hace un momento vimos la gestión de la información. O sea, esa información yo tengo que gestionarla. Por ejemplo, si es alérgico, yo tengo que establecer medidas para que no desencadene su problema alérgico. O si tiene una diabetes, o si tiene otro problema. Y para eso yo necesito tener la información a la mano, ¿no? Tenerla en la empresa, debería tenerla en la empresa. Pero, aparte hay un problema legal. La empresa, al trabajador le sirve la evaluación médico ocupacional para dos cosas. Uno, para ver a quién contrata y si esa persona que contrata no es un riesgo para ella. Pero también le es importante para evitar problemas legales. Porque si esa historia la empresa la pierde, ¿con qué va a argumentar su defensa en el caso de un litigio? No lo va a poder hacer. El trabajador puede decir, yo entré sano y ahora estoy sordo. El empleador dice, no, cuando le pasamos el examen de ingreso, él estaba enfermo ya. Muestre la historia. No, no la tengo. Trabajador, traiga su historia, pero ¿por qué yo le digo a usted que la traiga? O clínica. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, la empresa debe guardar sus historias. Debería. O sea, le interesa guardar sus historias. Porque esas historias van a ser no solamente para gestionar la salud de los trabajadores, sino también por cuestiones legales. El tema de las evaluaciones médicas tiene muchas cosas para conversar y es de todas estas disciplinas, ¿se acuerdan que hemos visto? Higiene, seguridad, psicología, todo. Seguramente el tema más desarrollado legalmente. Hay bastantes normas que hablan de esto y lo vamos a ver ahora. Técnicamente hay un vacío legal en un grupo de empresas. Les voy a mostrar lo que pasa en Minas, primero. En Minas hay un decreto supremo que es el decreto 055-2010, ¿no es cierto? Que sigue vigente en Minas. Miren, vamos a ver qué dice Minas, ¿ya? Si no me equivoco, en el artículo 112 habla de eso. O sea, responde a la pregunta del caballero. ¿Quién debe guardar las fichas de evaluación médica en una empresa? En una empresa. Y para Minas eso está bien definido, bien definido está, bien definido. Está en el 112, acá está, 112. Miren lo que dice el artículo 112 del decreto 055 minero. Dice, la historia médica ocupacional de cada trabajador deberá ser registrada y archivada por su propio empleador. O sea, yo trabajo para la empresa A tiene que guardar su historia. Ok, el titular minero, en Minas hay esta figura, para los que no trabajan en Minas. El titular minero es la mina y las empresas que están vinculadas a él son de dos tipos. Hay empresas contratistas. Las contratistas son aquellas que le brindan servicios relacionados con el quehacer minero, ¿no? Explotación, exploración, ¿no? Y los conexos son los que le brindan servicios no relacionados con el quehacer minero. Por ejemplo, comedor. Por ejemplo, servicios médicos, es conexa. Ok. Entonces, el titular minero, es la mina, el titular minero podrá solicitar en cualquier momento a la empresa contratista minera o a su conexa mostrar los registros, dice, incluso ni siquiera las historias, solo sus registros. O sea, yo soy el titular minero, Yanacocha, soy Yanacocha, tengo mis contratistas. Las historias no le puedo pedir por el tema de confidencialidad, pero lo que puedo pedirle son los registros de que ha pasado sus exámenes médicos y sus aptitudes, eso le puedo pedir. ¿Y dónde están esas historias? Cada empresa lo guarda. O sea, el titular minero guarda sus historias y el contratista o el conexo guarda sus historias. Clarito, ¿no? Miren, el titular minero y de ser el caso la empresa contratista deben garantizar eso no es. Acá está. La historia médico ocupacional de cada trabajador deberá ser registrada y archivada por su propio empleador, dice, ¿no es cierto? Por su propio empleador. O sea, ahí está claro. Ahora, segundo, técnicamente, ¿quién debería tener la historia? Técnicamente la historia debe estar en la empresa. Técnicamente. En Minas está hecho. O sea, en Minas es así. Pero para las demás empresas no hay legislación que lo diga. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro documento técnico en el Perú que se llama Norma Técnica de Historia Clínica. Es este de acá. Hay una norma técnica de historia clínica que es la Resolución Ministerial 597-2006. Esta norma técnica de historia clínica se aplica a los hospitales que existen, ¿no?
Lazarte, al Regional, al que se acaba de inaugurar, ¿no? A esos hospitales. ¿Y qué dice esa norma técnica? Dice que las historias clínicas se almacenan en los establecimientos de salud. Cuando nosotros miramos esta norma técnica y lo aplicamos a salud ocupacional, ¿qué sacamos? Sacamos que las historias se deben quedar en las clínicas ocupacionales, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hemos dicho que técnicamente eso no es adecuado, porque ¿de qué me sirve una historia en la clínica? Esa historia debe estar en la empresa, para que el médico la vea y pueda controlar en el tópico, en la sala de urgencias a los trabajadores. Pero hay un vacío. Para Minas está claramente establecido. Para las demás empresas hay un vacío. Entonces algunas empresas no quieren llevar sus historias. Surge un problema adicional. Además de lo que acabamos de ver, hay un problema adicional. Las empresas que no tienen médico. Porque las empresas que no tienen médico, por ejemplo, miren, como hay un vacío, algunas empresas dicen no, que la clínica lo guarda. Algunas clínicas deciden guardarlo. Está mal, pero lo guardan. Porque dicen, yo lo guardo porque la norma técnica de historias clínicas dice que yo debo guardar las historias. Si lo guardan, ¿cómo se utiliza? Pero lo guardan. Otro grupo de empresas dicen, yo sí quisiera guardar mi historia, pero no tengo médico. Si no tengo médico, ¿quién guarda la historia? ¿No? Viene otro problema. Y otras sí llevan sus historias tal como está en Minas. O sea, recogen sus historias y se lo llevan. Y otras se lo llevan pero a áreas distintas. Por ejemplo, recursos humanos, asistencia social. Y vimos en la mañana que eso era incorrecto. Pero eso es lo que hacen. O sea, cogen las historias y se lo llevan a recursos humanos. O se lo llevan a asistencia social, ¿no? O a gerencia. Entonces, técnicamente deberían estar en la empresa. Eso es lo que debería pasar. Los titulares mineros contratan a empresas que administran. Pongo ejemplos: Plan Vital, Natclar, Omnia, ¿no es cierto? Ya, contratan empresas de esta naturaleza. Estas empresas, ¿qué hacen? A las contratistas, ya vimos cómo debería ser. O sea, cada trabajador, la historia que pasa, debería quedarse en su empresa. Por ejemplo, hay una contratista que se llama, pongámosle un nombre, A&B, trabaja para Antamina. El trabajador que es de Antamina, su historia debe estar en Antamina. Y el de A&B debe estar en A&B. Ahora, si A&B no tiene médico, verá cómo se las arregla, pues. ¿No? Pero tiene que tenerlo ahí, porque ahí lo dice, su norma de ellos es bien clara. Pero ¿qué han hecho los mineros? O sea, la organización minera. Han contratado a un tercero para que administre, han contratado un servicio de seguridad salud en el trabajo, puede ser Plan Vital, Natclar, Omnia, etc. Esta empresa, ¿qué está haciendo? Está haciendo varias irregularidades. El médico de esta empresa cambia las actitudes que vienen de las clínicas, o las define, ¿no es cierto? Ilegal. 2, guarda todas las historias. Ilegal. Porque las historias deberían irse a las empresas. Eso es ilegal. Ahí está. Entonces, clarito, así. Para Minas está claro. Si el trabajador en algún momento los denuncia, se los lleva de encuentro, titular minero, contratista y todo lo demás. Varias empresas ya han tenido problemas por eso. Las únicas personas que pueden conocer la información que hay en un examen médico es el trabajador y el médico que lo evalúa. Si esa información va a salir de ahí, el trabajador tiene que autorizarlo. Y solamente puede autorizarlo para una persona legalmente autorizada, el médico de la empresa. Pero si el trabajador quiere, tampoco lo pasa. Yo he visto trabajadores que ponen, no doctor, yo no quiero autorizarlo. Les dije, ¿por qué no? ¿Por qué no quiere usted? No, es que el médico de la empresa trabaja para el gerente y es su primo y ellos me quieren votar. Yo no quiero que el médico de la empresa es un tramposo. Yo no quiero que el médico de la empresa sepa lo que yo tengo. No lo autorizo. No lo autoriza. Se acabó. Así de sencillo, no lo autoriza. Y si no lo autoriza legalmente, la información no se le puede compartir. Por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, yo soy director de una clínica ocupacional, nosotros manejamos un software de salud ocupacional en el cual, si es que el trabajador socializa su información, o sea, autoriza, se comparte con el médico de la empresa. Se comparte el físico y se comparte el virtual. Pero si hay trabajadores que no autorizan, no se les da el acceso al software. No les damos. Y llama el médico y dice, oiga, dice doctor, ¿qué pasa? Solamente me ha llegado de 40 y tengo 41 pacientes. Uno no ha autorizado que usted sepa su información. No ha autorizado, no ha querido, pues ¿qué vamos a hacer? No le puedo dar el acceso. El físico se lo tengo que mandar, ¿eh? Les dije, ¿cómo? Lo mando sellado y con unos comentarios encima, ¿no?
Trabajador no permite compartir. Ahora, obviamente el trabajador también tiene algunas cosas en contra ahí, ¿no? Puede tener un problema alérgico, puede tener una descompensación, hasta puede tener un accidente y morir. Y él no decidió compartir su información. La empresa salva, pues, ¿no? Pero ya la empresa queda a ese nivel, o sea, ya no tiene que involucrarse más, ¿no? Queda ahí. Entonces, lo que están haciendo los administradores en varias oportunidades está mal, está errado, ¿no? Nosotros hemos trabajamos con una empresa minera muy conocida aquí en La Libertad, ya se le imaginará, pero no voy a decir el nombre, donde los gestores de la empresa minera nos han pedido que nosotros guardemos las historias de los contratistas. ¿Por qué? Porque los contratistas no tienen médicos, ¿no? Nosotros nos hemos negado, no vamos a guardar. Hemos dado nuestras razones, pero ellos nos han pedido. Pedirnos eso es ilegal. Por eso es que estos artículos, pues, tantas peleas que he tenido los he memorizado. Ya sé dónde están y qué es lo que dicen. Sí, yo he estado como en 3 o 4 problemas judiciales por este tipo de cosas, ¿ah? Y de todos he salido generosamente airoso, porque he tenido un poco de suerte, y en segundo lugar porque hemos tenido muy buenos abogados. Pero eso me ha hecho profundizar mucho en este tema y darme cuenta de que hay muchas cosas que las estamos manejando mal como grupo social, ¿no? Las manejamos mal. Y algunas están muy claras. Por ejemplo acá, ¿no? En tema de minería, eso está claro como la Coca-Cola. ¿Se entiende muy bien? No, en los otros sí hay vacíos. Ahí sí puede haber vacíos. Hablemos un poco más de esto. Entonces, las evaluaciones médicas ocupacionales, definitivamente, como verán en esta conversación que estamos teniendo, es un tema relevante para las empresas. Es relevante. Y es un tema de alto costo. ¿Qué es lo que más le cuesta a una empresa cuando hace un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Hiper y exámenes médicos. Lo demás es renovar. ¿Ah? El hiper cuesta. Si se hace un buen hiper, cuesta bastante. Exámenes médicos cuestan sí o sí. Entonces, es lo que más le cuesta a la empresa y por lo tanto es lo que más le duele. Si podemos bajar los precios de los exámenes médicos, si podemos ver la forma de que se hagan exámenes pertinentes a no muy altos precios, excelentes, ¿no? Evaluaciones médicas. ¿Qué cosas son las evaluaciones médicas ocupacionales? Esta es una definición técnica, pero también legal. Está en la Resolución Ministerial 312-2011. La evaluación médico ocupacional es el conjunto de exámenes médicos que se realizan al momento del ingreso del trabajador, se realizan periódicamente y al momento de su cese. Ojo, este término periódico no significa anual. Periódicamente significa cada cierto tiempo. Ahora, ese tiempo, ¿quién lo determina? Ese tiempo debería determinarlo el médico ocupacional, que ha hecho la modificación de la ley actual, le ha clavado a todos cada 2 años, ¿no? Y ha hecho facultativos los exámenes de retiro. Pero eso va en contra de las empresas. O sea, las empresas son las que se perjudican cuando son facultativos los exámenes de retiro. Esto está en la 30-222. Miren, en julio, el 11 de julio del año pasado, salió la ley 30-222, que creo que la teníamos por acá. Vamos a ver primero qué dice la ley, qué decía antes de modificarse. Vamos a ver lo que dice el inciso D del artículo 49 en la ley original, tal como salió el año 2011. El artículo 49, obligaciones del empleador. Fijémonos en el inciso D, porque los demás siguen iguales. El inciso D dice esto. Obligaciones del empleador, ¿no? Son obligaciones del empleador, inciso D. Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral de los trabajadores. El durante incluso no decía cada qué tiempo, ¿no? Porque eso estaba en la 312. Antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores. Acordes con los riesgos a los que están expuestos, sus labores, a cargo de bla, 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 ¿no? Ahora, ¿qué dice la 30-222? Miren, la 30-222 ha modificado el inciso D y lo que dice ahora es lo siguiente. Miren, dice, practicar exámenes médicos cada 2 años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. Practicar cada 2 años. Queda implícito que los de ingresos se siguen realizando. O sea, los de ingresos siguen igual. Pero cada 2 años los periódicos. Esto está mal. Les dije hace un momento que el término periódico obedece a cuestiones técnicas. Y les voy a poner un ejemplo. Luego, los exámenes médicos de salida son facultativos, ya no son obligados.
y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante, al término de la relación laboral. Por ejemplo, minas. El reglamento desarrollará a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. No han solucionado nada de eso. No sé cómo lo vayan a hacer. Ese ha sido floro nomás. No han solucionado nada. Ahora, acá, los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. Esto de acá fue un motivo de alegría para las empresas, pero en realidad las que se perjudican son las empresas. No hacer exámenes de retiro es un perjuicio para la empresa. ¿Por qué? Porque un trabajador en el momento del retiro puede salir bien, normal. Y ese trabajador, por ejemplo, trabajaba en una metalmecánica donde hay bastante ruido. Y cuando sale después de 4 meses, sale normal. Por 2 razones. Uno, de repente no estuvo mucho tiempo en el área de ruido, o 2, lo protegieron bien por último. Tuvo una buena protección. Entonces, sale bien. Pero este trabajador, luego de que sale, va a trabajar de repente a una discoteca o a otra metalmecánica, y está por ahí 1 año, y luego le hacen el examen y está sordo. Y él saca su cuenta y dice, yo me quedo sordo en la otra empresa nomás. Y lo denuncia. Entonces, cuando lo denuncia, el juez le va a pedir, ¿no? Le va a decir, así como el trabajador dice que usted le ha causado un daño y está mostrando su examen actual y su ingreso de la vez pasada, yo quiero que usted pretenda demostrar que usted no lo sacó enfermo. ¿Y cuál sería la prueba para la empresa? El examen de retiro. Si no lo tiene, muchas empresas van a tener problemas por trabajadores, ¿no? Hay trabajadores simuladores, bastantes. O sea, no todos los trabajadores, así como hay empresas también irresponsables, hay trabajadores que son un poco curiosos también. Entonces va a haber trabajadores que basados en esto lo van a denunciar a las empresas y las empresas no van a tener cómo demostrar. Y yo les decía en la mañana que hay un principio del derecho que cuando existe una duda que el trabajador no puede comprobar y que la empresa tampoco puede comprobar en contra, el beneficio es para el trabajador siempre. Porque se asume que el trabajador es el menos empoderado, el que menos poder tiene. Entonces la ley le da el beneficio al trabajador. Entonces la empresa también tiene que crear sus medios probatorios, también. Entonces, que se haya retirado los exámenes es un problema para la empresa, ¿no? Pero así está ahora, o sea, ahora ya está así, con esa característica, ya se ha modificado, ¿no? Entonces la modificación ahora es así. Perfecto. Entonces, la evaluación médica ocupacional está constituida por el conjunto de exámenes médicos realizados al momento del ingreso del trabajador, periódicamente y al momento de su retiro. Todos estos exámenes, acá viene otra cosa, están orientados a la detección de enfermedades profesionales y lesiones de posible aparición. La mayoría de ustedes seguramente se han pasado examen, les han pedido glucosa. ¿Para qué? La diabetes no es una enfermedad ocupacional. No lo es. Muchos exámenes médicos se hacen costosos porque en las clínicas piden cosas que no sirven para nada. Porque aumentan los costos, ¿no es cierto? La clínica gana, pero la empresa pierde. O sea, hay algunas personas a las que sí se les podría pedir, ya sea por edad o por el antecedente. Algunos dicen, tengo la enfermedad. Ah, claro, hay que dosarte cuando tienes. Pero no lo podemos planchar a una población de 200 trabajadores donde varios, por ejemplo, tienen 20 años, 18 años, ¿no? Y a todos les sacamos lo mismo. Algunos sí, pues, ¿no? Trabajador más de 40 años quizá, con antecedentes de los padres de diabetes, con algunas molestias. Ah, vamos a examinarlo mejor, vamos a pedir otra cosa. Y encima quizá ese trabajador me va a trabajar en altura estructural, ¿no? Un andamio, no sé, o es conductor. Hay que examinarlo mejor, pero no a todos. O sea, no deberíamos plancharlos a todos. Deberíamos siempre pensar en esto, ¿no? O sea, detectar enfermedades profesionales, lesiones de posible aparición en razón a la exposición, riesgo de presencia en el centro de trabajo, es decir, vincularlo al trabajo, ¿no? Vincularlo al trabajo. Entonces, eso debería ser. Ahora, en esta resolución ministerial 312 también se dice, recuerden que evaluación médica es el conjunto de exámenes médicos, también se dice que es un examen médico, ocupacional. Dice, son investigaciones diligentes, y acá vienen 2 características muy interesantes. Realizadas por personas legalmente autorizadas y especialmente capacitadas para prevenir o curar enfermedades.
El segundo aspecto, si quieren quítenlo, pero el primero hay que tomarlo en cuenta. En nuestro país hay una resolución ministerial que define cuáles son las condiciones para ser médico ocupacional. Y eso es bueno tomarlo en cuenta, porque si usted tiene una empresa y contrata a un médico que no cumple los requisitos para ser médico ocupacional, le pueden observar las conclusiones de su médico, por muy médico que sea. O sea, van a decir, el señor ha firmado, pero él no está legalmente pues autorizado. Según la resolución 04-2014 que salió el año pasado, las únicas personas que legalmente pueden ejercer la medicina ocupacional son especialistas en medicina ocupacional o magísters en medicina ocupacional. Y como no hay suficientes, se dio un plazo de 3 años. Miren la secuencia de esto, ¿ya? La norma más relevante que tenemos en este momento de seguridad y salud en el trabajo es la ley 29783. La 29783 tiene su reglamento. Miren lo que dice el reglamento. El reglamento es el Decreto Supremo 05-2012. O sea, el reglamento es el desarrollo de la ley. Quisiera que vean conmigo el artículo 101. El reglamento, el decreto 05-2012, es el desarrollo de la ley. Y en el artículo 101, miren lo que dice. El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, acorde a ya vimos esa, ¿no? Acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la empresa, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Punto. Miren lo que dice acá, específicamente lo que viene de acá para adelante. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia de la salud de los trabajadores expedidos por el MINSA o por el organismo competente según corresponda. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el documento técnico de la vigilancia de la salud de los trabajadores? La resolución 312. O sea, la ley nos manda al reglamento, el reglamento en el 101 nos manda a la 312. O sea, obligatoriamente tenemos que mirar a la 312. Incluso cuando miramos el reglamento actual, miren, actualmente hay otro reglamento que ha modificado lo malo de nuestro país, porque todo se para corrigiendo, cosa que al final tenemos 100 documentos que tenemos que estarlos mirando en paralelo. Sí, miren, acá viene el 06, ese reglamento modificado. Acá está. Miren, en el reglamento modificado, que es el decreto 06-2014, para que se acuerden, el primer reglamento no está derogado, solo se ha modificado. El primer reglamento es el 05-2012 y el actual, el que ha salido, es el 06-2014, ¿no? Le suman un numerito al 5. Miren, aquí está el artículo 101, dice: el empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de su desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto. Miren lo que viene acá. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de vigilancia de la salud de los trabajadores expedidos por el MINSA. No sé si se dieron cuenta, hace un momento decía MINSA o institución competente. Ahora borraron el competente, solo el MINSA. Es decir, cuando se hable de exámenes médicos, buscamos al MINSA. Abogados. Los abogados son bien precisos, ¿no es cierto? O sea, los abogados se rigen exactamente, si hay alguien que maneja muy bien el tema de comprensión de lectura, son los abogados. Se rigen exactamente por lo que dice la norma, ni siquiera lo piensan. Por ejemplo, acá dice, los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto a los documentos técnicos del MINSA. Se acabó. Si no es MINSA, 055 es MINAS. Si no es MINSA, no existe. MINSA. Ahora, ¿y cuál es el documento técnico de vigilancia de la salud de los trabajadores del MINSA? La 312. Y sus modificatorias. Ha tenido 2 modificatorias. El año pasado lo han modificado 2 veces. Cosito ha modificado 2 veces la resolución ministerial con la finalidad de ayudar a las empresas, ¿no? La primera modificatoria es la de acá. Por acá debe estar. Acá está. Resolución ministerial 04-2014, es la que les estaba hablando. Modifican el documento técnico, esto salió este año, salió el año pasado. Salió el 3 de enero del año 2014. La resolución ministerial 04-2014, ¿sí? O sea, ya cumplió un año. ¿Qué dice acá?
Acá dan los requisitos. ¿Se acuerdan que acá decía? Estoy más confundido ya. Acá decía, ¿no? Los exámenes médicos tienen que ser realizados por personas legalmente autorizadas. Legalmente autorizadas, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son esas personas legalmente autorizadas? En esta modificación lo dice. ¿Quiénes son los legalmente autorizados? Dice, miren, la vigilancia de la salud de los trabajadores, que incluye la realización de los exámenes médicos ocupacionales, la atención, la notificación y el registro de los acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores, es un acto médico y debe cumplir con las siguientes condiciones. Debe estar a cargo de médico cirujano con segunda especialidad, o sea, especialista en medicina ocupacional y medio ambiente, medicina del trabajo, debidamente titulado, colegiado, habilitado por el colegio médico, o sea, especialista. O médico cirujano magíster, o sea, con maestría en salud ocupacional o salud ocupacional ambiental o medicina ocupacional y medio ambiente, debidamente colegiado, habilitado por el colegio médico. O sea, o especialista o magíster. Pero como no hay suficientes, acá viene esto. Miren. Dice, excepcionalmente por un plazo de 3 años contados a partir del día siguiente de la publicación, ¿se acuerdan que se había publicado el 3 de enero? O sea, el día siguiente es el 4 de enero, 4 de enero de 2013. Por un plazo de 3 años, o sea, al 13, al 14, al 15, al 16, al 17. El 17 se cumple, ya pasó un año, ¿no? Los profesionales médicos que no cuenten con los requisitos señalados, o sea, no sean especialistas ni magísters, ¿sí? Deberán cumplir con cualquiera de los siguientes requisitos. Y acá vienen algunos requisitos. Estar cursando maestría, ¿no? Tener un diplomado de 36 créditos y vienen otros requisitos. Por 3 años. Pero después de 2 años, o sea, el 2017, se acabó. O son especialistas o son magísteres. Si una empresa contrata a un médico que no tiene esos perfiles, va a tener problemas. No, claro, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque no le van a dar validez a lo que haga su médico. Entonces, a eso se refiere acá cuando hemos dicho persona legalmente autorizada, ¿no? Ahora, también dice en esta resolución 312 que ese examen médico consta de 3 momentos: examen médico, examen psicológico y exámenes complementarios. Por ejemplo, acá quiero hacerles un comentario técnico, ¿no? El examen psicológico debería estar aparte. O sea, el examen psicológico debería ser aparte, pero se lo considera ahí. Incluso el examen psicológico está siendo minimizado, subvalorado. ¿Por qué? Porque el psicólogo puede declararlo no apto a alguien y al final se lo puede declarar apto, ¿no? Claro que tampoco tenemos suficiente cantidad de psicólogos ocupacionales, pero en algún momento lo tendremos. Entonces el examen psicológico debería ser aparte, pero en nuestro esquema actual está dentro de este examen médico. O sea, examen médico, examen psicológico y exámenes complementarios que determine el médico ocupacional. Así debería ser. Y a esta persona legalmente autorizada se llama médico ocupacional. Es la denominación que tiene, ¿no? Ahora, ¿cuál es la legislación que está vinculada a estas evaluaciones? Un montonón. Recuerdan que hace un momento les dije, este tema de las evaluaciones es un tema candente. ¿Por qué? Porque tiene mucha legislación detrás, bastante. Y eso significa que cuando se operativicen estas evaluaciones, en las empresas se tienen que tomar en cuenta estas normas, porque si no, por omisiones o por excesos o por cosas mal hechas, la empresa puede tener problemas después, ¿no? Puede ser pasible de denuncias. O sea, cuando nosotros acá estamos en un ambiente estrictamente académico, estamos aprendiendo las cosas, no somos parte ni de los trabajadores ni de la empresa. Entonces tenemos que analizar las cosas desde ambas perspectivas. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de la empresa, hay que analizarlo como trabajadores y como dueños. O sea, ustedes, por ejemplo, podrían poner una empresa. Hace un momento les estoy diciendo una idea de negocio. Ustedes que están haciendo un diplomado son los invitados a profundizar más en estos temas y en los meses siguientes, en los años siguientes, 1 o 2 años, hacer una empresa de este tipo. Si tú haces un diplomado solamente para dar esos conocimientos en una empresa, pues algo está mal. Deberías hacerlo para tener una propia empresa, para ser una consultora, o sea, para ganar en ese aspecto, ¿no? Es un consejo. Si ustedes son empleadores, tienen que mirar también la implementación de estas cosas específicas de las que estamos hablando, buscando no tener riesgos de denuncias o de otro tipo en el futuro, ¿no? O sea, una cosa es verlo desde el punto de vista del trabajador, otra cosa es verlo desde el punto de vista de la empresa, una cosa es verlo desde el punto de vista de la empresa como trabajador de la empresa, o sea, yo soy el que me encargo, el jefe de seguridad, y otra cosa es verlo como dueño de la empresa. Entonces, hay muchas normas en este tema, todas son obligadas,
Hay que revisar bastante, hay que leer esas cosas y hay que tener cuidado de no equivocarnos al hacer algunas de ellas. Entonces, ¿en qué normas de nuestro país actual se habla de las evaluaciones médicas ocupacionales? En la 29783. ¿Ya vieron dónde? En el artículo 49. En el decreto 05-2012, en el artículo 101. En la ley 30-222, en el artículo 2. En el decreto 06-2014, en su artículo 2 también, que habla del 101, que lo modifica. Se habla también en la resolución 050-2013. Ese es un documento bastante amplio que salió el 7 de marzo del 2013. Tiene algo de 150 páginas y tanto, donde están los formatos que se tienen que implementar para documentar el sistema de gestión. Por ejemplo, acá está cómo hacer el reglamento de seguridad, cómo hacer el IPER. El modelo actual de IPER, ayer en una clase que tuve alguien me decía, doctor, pero el problema que tenemos ahora es que no hay en nuestro país una norma técnica para IPER. ¿Cómo que no hay? Si acá está. Aquí hay cómo se tiene que hacer el IPER, en esta 050. Claro que también está primarioso, pero está, ¿no? O sea, sí hay una norma para hacer IPER acá. Aquí está cómo se tiene que hacer el estudio de línea de base, todo eso está acá, en esta resolución 050, que también ya lo modificaron, ¿no? Nosotros nos especializamos por modificar. Ya lo modificaron, pero sigue vigente en su mayor parte. Está la resolución 082, que está dirigida a MIPES. Acá debería decir 085, acá me he equivocado. La resolución 312, de la que les hablé hace un momento, protocolos de los exámenes médicos. La resolución 04-2014, donde están los requisitos para ser médico ocupacional. Y acá está la 571, que de aspecto trascendente, les dije en la mañana, tiene que todas las empresas con más de 500 trabajadores están obligados a tener un médico ocupacional, ¿no? Dentro de su empresa, obviamente, ¿no? 571, obligados a tiempo completo. Algo de lo que hemos estado viendo, esta presentación les voy a dejar una carpetita para que ustedes lo revisen y tengan tiempo de profundizar ya con sus normas completas, ¿no? Miren, la ley 29.783, ¿dónde lo menciona? Lo menciona en el artículo 49, en el inciso D, donde dice practicar exámenes médicos, ¿no? Esto, como les mencioné, ha sido modificado por la 30.222. También lo menciona el 05-2012. Lo menciona en varios lugares. Yo hace un momento les he mostrado el artículo 101, ¿no? ¿Sí? Pero falta mostrarles el 102, y antes del 102 también hay otro detalle, que no hay que confundir. Una cosa son los exámenes médicos y otra cosa es el registro de exámenes médicos, que he visto que se confunde. ¿Cuántos años se guardan los exámenes médicos? 40 años. 40 años, ¿no? Esa es la famosa resolución 312-2011 MINSA, ¿no? Un documento más o menos extenso, miren, tiene 53 páginas, y en su numeral 6.6.6, acá, ¿no? Dice, las evaluaciones médicas ocupacionales deberán ser conservadas durante 40 años. 40 años. 40 años. Se guardan 40 años. ¿Ok? Los exámenes médicos. Recuerden que las evaluaciones médicas están constituidas por los exámenes médicos. Entonces, se guardan 40 años. Esa es norma técnica del MINSA, nunca se van a olvidar de esto, 666. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 33 del reglamento? El artículo 33 del reglamento es un artículo muy importante. El 32 y el 33 son artículos importantísimos del reglamento. ¿Por qué? Miren, el artículo 32 es el artículo donde están descritos los documentos obligatorios del sistema de gestión. Y luego viene el artículo 33. El artículo 33 habla de los registros. Una cosa son los documentos y otra cosa son los registros. Los registros obligatorios son los de acá. Y dentro de estos registros está el famoso registro de exámenes médicos. Registro de exámenes médicos. Este término ya existía en Minas, por ejemplo. Y cuando llegaban los auditores de los INERMIN, porque antes supervisaba Seguridad, Salud en el Trabajo y los INERMIN, ahora lo hace el Ministerio de Trabajo, bueno, y después lo hace SUNAFIL, decían, el registro de exámenes médicos, y venían trayendo el paquetón de los exámenes médicos. No. Los exámenes médicos son una cosa y el registro de exámenes médicos es otra. Son dos cosas distintas. Ahora, más abajo, miren, dice, de todos estos registros que ustedes van acá, miren, registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes, varios, y exámenes médicos, el artículo 35 me dice cuánto tiempo se guardan. El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años.
y los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. O sea, ¿cuántos años se registran, cuántos años se guarda el registro de exámenes médicos? 5 años. Pero una cosa es el registro de exámenes médicos y otra cosa son los exámenes médicos. Ya vieron, ¿no? O sea, el examen médico se guarda 40 años y su registro se guarda 5. Ahora, ¿en qué consiste el registro? No tenemos norma técnica para eso, pero el registro debería tener esto: el nombre de los trabajadores, la fecha en que pasaron, la clínica en que pasaron, si son aptos o no aptos o tienen restricciones, y la firma del director. Cuando viene la supervisión, nosotros no le enseñamos exámenes médicos, le sacamos el registro. Como sacaste el registro de que pasaban mis exámenes médicos. Tu examen, no puedo, pues confidencialidad, yo no te puedo dar datos de los trabajadores. No te puedo dar datos de mis trabajadores. No puedo compartirlo. No, soy de la SUNAFIL, ¿qué me interesa? Así seas el presidente. No, nadie lo respeta. Así seas Nadine. No, yo no te puedo dar los datos. No, solamente te puedo mostrar registro. Entonces, no confundir registro de exámenes médicos con exámenes médicos, que es otra cosa, ¿no? Son cosas diferentes. Porque he visto que por acá hay confusiones. Entonces, ahí está, los registros. ¿Ok? En los casos de empleadores, y miren lo que... ese no. El artículo 102, el 101 lo revisamos ya. El 102. De acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la ley, los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador únicamente por el médico del Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo. Es el médico de la empresa, ¿no? Quien le hará entrega del informe debidamente firmado. ¿Ok? Al tratarse de una información de carácter confidencial, el médico informa al empleador las condiciones generales del estado de salud de los trabajadores con el objetivo de diseñar medidas de prevención adecuadas. O sea, acá está aclarado que se debe mantener la confidencialidad. ¿Ok? Se dice. En la ley 30.222, ya vimos, el inciso D se modificó: practicar exámenes médicos cada 2 años. Eso lo leímos, lo analizamos un poco, ¿sí? Y vamos a ver que esto de acá, esta modificación se ha desarrollado muy ampliamente en este decreto 06-2014, que es la modificación del reglamento que también salió el año pasado. Acá dice lo siguiente, miren: el empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, acuerdo a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia de los trabajadores expedidos por el MINSA. O sea, ahora la única entidad, según la ley actual, lo que tenemos en este momento, para hablar de exámenes médicos es el MINSA. Y es la 312 y sus modificatorios. Eso acá está claro. Respecto a los exámenes médicos ocupacionales comprendidos en el inciso D1A, dice, ¿no? Al inicio de la relación laboral o para el inicio de la relación laboral se realiza un examen médico ocupacional que acredite el estado de salud del trabajador. Los trabajadores deberán acreditar su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional que tendrá validez por un periodo de 2 años, siempre y cuando se mantengan en la misma actividad económica. Ese es un problema. Misma actividad económica, minería. Yo soy un trabajador que va a ser, perforista. Voy a trabajar de perforista en una empresa minera. ¿Ok? Y me hacen mi examen médico y acá, según lo que acá dice, ese examen dura 2 años, ¿verdad? Pero resulta que yo trabajo en esa empresa minera 6 meses y luego paso a otra. Pero a esa otra empresa ya no me voy como perforista. De repente me voy como ¿qué? Como almacenero, ¿no? Almacenero, puede ser, pero sigo en la misma actividad minera, en la misma actividad económica, ¿no es cierto? Y ya no voy a repetir el examen. Bueno, ahí estoy yendo de más a menos, pero vamos a suponer que voy a un trabajo de mayor riesgo. De repente voy a, asistente de voladura, ¿no? Puede ser, un trabajo de mayor riesgo. Debería pasar exámenes complementarios, pero como la norma dice que ya no es necesario, por 2 años me voy a mantener con el mismo certificado. Eso es antitécnico, pero ahí está la norma. O sea, no es técnicamente adecuado, pero ahí sí salió, ¿no? Crea un problema por todo lado, porque a la empresa también le interesa tener la historia. O sea, lo de acá ha creado un problema por todo lado. La otra empresa no le va a dar la historia. No, posiblemente la copia la tenga que sacar el trabajador de la clínica. O sea, lo que va a hacer el trabajador es,
me voy a cambiar a otra empresa, entonces lo que voy a hacer es, señores de la clínica, quiero que me den la copia de mi historia y mi certificado de aptitud y me lo llevo. Por 2 años vale. Eso es lo que va a hacer. Porque la otra empresa va a quedar con la historia original. ¿No? Pero eso es lo que dice acá en la norma. Miren, dice, al inicio de la relación laboral o para el inicio de la relación laboral se realiza un examen médico que acredite el estado de salud del trabajador. Los trabajadores deberán acreditar su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional que tendrá validez por 2 años. 2 años. Siempre y cuando se mantengan en la misma actividad económica. Acá debieron ponerle en el mismo puesto de trabajo o con puestos de trabajos similares en la misma actividad económica. Porque en la misma actividad económica puede haber muchos puestos, demasiados, ¿no? Y adicionalmente no se han creado medidas específicas que garanticen ese intercambio de información, ¿no? Ni procedimientos que orienten a los trabajadores cómo lo van a hacer. Los certificados de los exámenes médicos ocupacionales que se realizan durante la relación laboral tienen igual periodo de validez. El costo de estos exámenes es cargo del empleador. Está fácil. Miren, este es el decreto 06, este es el último, está vigente eso. B. Los trabajadores o empleadores de empresas podrán solicitar al término de la relación laboral la realización de un examen médico ocupacional adicional que debe ser pagado por el empleador. El examen de retiro, ¿no? La obligación del empleador de efectuar exámenes médicos ocupacionales de salida, establecida por el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se genera al existir la solicitud escrita del trabajador. O sea, si el trabajador quiere que le pasen examen de retiro, lo solicita por escrito, es lo que dicen. O sea, no lo solicita verbalmente, sino tiene que ser por escrito. Ya. Eso me parece también que estaba mucho más claro, ¿no? Está mucho más claro. Luego viene C. Los estándares anteriores no se aplican a las empresas que realizan actividades de alto riesgo. Acá viene un problema. Los cuales deberán cumplir con los estándares mínimos de sus respectivos sectores. Alto riesgo. ¿Qué es alto riesgo? Nosotros, técnicamente, lo que pasa es que acá en el Perú hemos estado haciendo algunas cosas de manera desordenada, ¿no? Esa es la verdad. Alto riesgo, o sea, técnicamente, démosle el concepto técnico. ¿A qué se llama alto riesgo? Se llama alto riesgo a aquel puesto de trabajo o aquella actividad en la cual existen peligros que pueden causar uno o varios, que pueden causar o generar un riesgo elevado de accidentabilidad o de enfermedad. Todas las actividades económicas tienen puestos de alto riesgo. O sea, por acá debe empezar de repente. El alto riesgo no se define por actividades económicas, se define por puestos de trabajo. Por ejemplo, esta es una universidad gigantesca. Cualquiera que viene acá y dice, pues, oye, esta es universidad, qué bacán, ¿no? O sea, acá no hay problemas como en una mina. En una mina puede explotar, si estás en socavón se te puede caer el cerro encima, ¿no? Se te puede caer oye, acá, excelente, trabajar. Posiblemente la mayor cantidad de personas que trabajan acá no tengan alto riesgo, pero hay personas que sí. Por ejemplo, los que trabajan en los laboratorios. Serán pocos, ¿no? La mayoría de repente son profesores, ¿no? Que solo su actividad transcurre en cargar su maletincito, venir en su carro, hacer sus clases, ¿no? Habrá otros que trabajan en los cafetines, habrá otros que hacen eso. Pero acá hay gente que trabaja en laboratorios, sin respirador, con sustancias demostradamente cancerígenas. Se sigue utilizando el formol, utilizan reactivos químicos que les pueden hacer explotar, pueden perder una mano, no sé. O sea, hay puestos, pocos, pero hay de alto riesgo. Pero, bajo la denominación de alto riesgo a nivel de empresa, la universidad no es de alto riesgo. No es de alto riesgo. Hace unos días, nosotros pasábamos en la clínica donde yo trabajo a una universidad de acá, una universidad privada. Y ya les tocaba dar su examen periódico, o sea, el examen anual. Y ellos me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Augusto? Ya no vamos a pasar el examen periódico. ¿Por qué no? Y me dice, por lo que ha salido en la norma, pues nosotros no somos una empresa de alto riesgo. Le digo, ¿por qué crees que no son una empresa de alto riesgo? No somos una empresa de alto riesgo. Tú sabes que el 90% son docentes, administrativos, o sea, no tenemos nada. Y el 10%, no, pero es el 10%, hermanos. El 10% es el 10%, es la minoría. Pero tienes de alto riesgo. Tienes gente de mantenimiento mecánico. Tienes gente que se encarga de soldadura, esas cosas. Son gente de alto riesgo. Gente que trabaja limpiando las lunas, está en trabajo de desnivel, es alto riesgo. No, pero la norma no lo especifica, no, ya no vamos a pasar exámenes. Entonces, acá el alto riesgo no debió definirse por actividad económica, debió definirse por puesto de trabajo. 1. Claro. O sea, claro, ¿qué criterios se toman en cuenta para que un puesto de trabajo sea de alto riesgo?
determinado. Claro, en minería está mucho más específico, pues el 055 es un documento de 70 y tantas páginas versus el reglamento que tiene solamente 20, ¿no? Y tiene un montonón de anexos y todo lo demás. Es un documento bien preparado, bastante amplio. Pero lo que tenemos aparte, no. Entonces esto queda en el vacío. Y lo que han tomado de alto riesgo es la normativa del SCTR. Hay una normativa de SCTR que es antigua, que es el reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social. La Ley de Modernización de la Seguridad Social se reglamentó en el año 96 y generó, es antiguo, miren, 96, y generó un documento donde decía que las empresas que en ese documento se consideraban de alto riesgo tenían que pagar un seguro complementario. Y a esas empresas se las ha colocado siempre de alto riesgo, pero en realidad no se ha definido bien. Entonces, aquí hay problemas, ¿no? O sea, si usted, por ejemplo, es una persona que trabaja en un puesto de alto riesgo, en una empresa donde la mayoría son puestos de bajo riesgo, está en serios problemas, ¿no? Porque los de bajo riesgo, pues no pasa nada, pero si usted es de alto riesgo, va a tener que aplicar a esto, ¿no? O sea, no cada 2 años y todo lo que viene acá, ¿no? O sea, una evaluación un poco menos exigente. En el caso de las relaciones laborales que exceden el periodo de prueba y no cumplen el periodo señalado por el inciso del mencionado artículo, o sea, no llegan a los 2 años, el examen médico de inicio es válido siempre y cuando se mantenga en la misma actividad económica para todo efecto y será presentado por el trabajador ante el próximo empleador en caso de que no hayan transcurrido 2 años desde el examen médico ocupacional inicial mencionado. Hace hincapié en lo primero, ¿no? Ahí está como que lo han entendido, ni ellos mismos lo han entendido bien en lo que querían escribir, creo. En ningún caso el costo del examen médico debe recaer en el trabajador. Eso ya lo habían dicho por arriba, pero lo han puesto ahí como para que el trabajador no esté tan enojado, ¿no? Asimismo, el Ministerio de Salud publica los precios referenciales de las pruebas y exámenes auxiliares, con eso sí ya la completaron, que realizan las empresas registradas que brindan servicios de apoyo al médico ocupacional. O sea, se supone que en los días o en los meses siguientes tiene que salir un documento donde haya precios referenciales. Hasta ahora no ha salido, ¿no? No sé si saldrá, pero eso es lo que han puesto, ¿no? Entonces, esa es la normativa, el último decreto supremo relacionado con eso que tenemos. La resolución 050, este documento que les digo es bastante amplio, es un documento donde están los modelos de registros para todo lo que el artículo 33 pide. ¿Se acuerdan que el artículo 33 pedía registros? Todos esos registros tienen su modelo en esta 050. O sea, si usted va a implementar su sistema de gestión, mire la 050. Por ejemplo, acá está cómo se registra una enfermedad ocupacional, cómo se debe hacer el registro de monitoreo de agentes físicos, cómo se registran las estadísticas de seguridad de salud, todo eso está acá en la 050, ¿no? Entonces, y dentro de esos registros está el registro de exámenes médicos ocupacionales. Pero curiosamente, lo menciona, pero es el único registro que no está. O sea, no hay modelo de registro de exámenes médicos ocupacionales en la 050, solo lo menciona. Registro de accidentes sí hay, registro de enfermedades sí hay, registro de incidentes peligrosos sí hay, registro de otros incidentes también, pero registro de exámenes médicos no está, solo lo menciona, ¿ya? Se les pasó, no supieron cómo hacerlo, ¿no? Solamente describe esto, miren, dice: los empleadores tienen la obligación de practicar exámenes médicos y deben realizarse en 3 momentos, ¿no? Las pautas que deben seguirse para la realización de los exámenes médicos antes señalados son las que precisa el Ministerio de Salud. En este sentido, el empleador deberá mantener el registro de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a las especificaciones por el Ministerio según detalle. Los resultados de dichos exámenes médicos estarán a disposición de quienes se hayan sometido a los mismos, debiendo respetarse el principio de confidencialidad de la Ley 26842, Ley General de Salud, ¿no? O sea, el tema de confidencialidad es otro que toma bastante importancia cuando se habla de exámenes médicos, ¿no? Ahora, acá debería decir 085, ¿ya? 082, me he equivocado. En realidad no me he equivocado. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo sacó esta resolución con ese nombre, 082. Pero una semana después sacó en el peruano una fe de ratas y dijo: nos hemos equivocado, no es 082, es 085, perdón, ¿no? Entonces, acá debería ser 085. Resolución Ministerial 085-2013. Este es un documento aplicado específicamente para MIPES, ¿no? Esa es una de las cosas también curiosas que ha pasado en el país. Las MIPES, recuerdan que eran el 98% de todas las empresas, se quejaron, dijeron: oiga, el 050 es un documento gigantesco.
señor presidente, ¿cómo es posible, señor ministro, que nosotros, que somos empresas chiquitas, estemos haciendo todo esto? Háganos algo más simple. ¿Ya? Entonces salió esta 085 donde decía Sistema Simplificado de Registros para Microempresa. ¿Sí? Pero igual, para la microempresa también es obligado el registro de exámenes médicos ocupacionales. Si una empresa tiene 2 trabajadores, tiene que pasar examen médico ocupacional. ¿Sí? O sea, tiene que hacerlo. Si tiene 3 trabajadores, debería pasar examen médico ocupacional. O sea, legalmente es así. Legalmente es así. Tengan cuidado en el momento actual, como decía uno de mis profesores, tengan cuidado ahora con las personas que contratan para hacer trabajos en casa. Por ejemplo, pintores, no sé, ¿no? Porque alguno por ahí se cae y ahí empieza el problema. Porque si se cae le van a decir, usted le hizo su examen médico para ver si puede trabajar en altura, ¿no? Para ver si puede trabajar a desnivel, ¿no? Les van a preguntar. Y mucho más si un trabajador, imagínese, eso pasa, ¿no? Un trabajador que usted contrata para que limpie la luna se cae y se muere, la familia se le viene encima. Y una vez que se le viene encima, se le vienen unos cuantos abogados encima y los abogados le van a pedir estas cosas. ¿Usted le pasó su examen médico al pintor? Usted, no, si le iba a pagar 50 soles diarios, el examen cuesta 180, ¿no? Iba a estar un día nomás trabajando. Pero según la ley debería hacerse, o sea, son vacíos de repente que no se han aclarado completamente. Entonces, acá también hay un registro de exámenes médicos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacemos los exámenes médicos ocupacionales? Pues los hacemos para varias cosas, ¿no? ¿Sí? Forman parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores, porque permiten evaluar y determinar la capacidad funcional del trabajador. Todo lo que está acá es técnico. O sea, ¿por qué hacemos exámenes médicos? Obviamente para ver la capacidad funcional del trabajador. O sea, ver si ese trabajador funcionalmente puede desempeñarse en el puesto de trabajo sin causarse daño, sin causar daño a los demás y cumpliendo la función. Cumpliendo lo que el puesto de trabajo especifica, ¿no? Permite determinar la aptitud. Es decir, ver si legalmente esa persona es apta para ese puesto de trabajo en un momento determinado. Acá viene otra cosa. La aptitud, que es la conclusión de un examen médico ocupacional, los exámenes médicos ocupacionales no concluyen en diagnósticos. O sea, no concluyen en decir esta persona tiene diabetes, esta persona tiene tuberculosis, tiene hipoacusia. No, los exámenes médicos ocupacionales concluyen en aptitud. ¿Eres apto o eres no apto? ¿O eres apto con restricciones? Pero esta aptitud está determinada por 2 cosas. Por el puesto de trabajo y por el momento determinado. En el momento. Por ejemplo, una persona puede postular este año para ser conductor de vehículo y puede salir apto. Y esa misma persona postula el próximo año y resulta que ya no ve bien. Y no tiene para comprar los lentes, ni quiere comprarlos. O de repente sí quiere, pero no tiene plata en ese momento, pero tiene que empezar a trabajar mañana. Es no apto. ¿No? Entonces, la aptitud depende del puesto de trabajo y depende del momento determinado. Eso técnicamente entonces contradice lo que la ley ha puesto. Porque la ley ha puesto que el examen médico tiene validez por 2 años, dependiendo del rubro del negocio, ¿no? Técnicamente lo que la ley ha puesto está mal. Está mal, pero ahí lo ha puesto y habrá que respetarlo. Los exámenes médicos también permiten determinar restricciones para actividades y o tareas de un puesto de trabajo en un momento determinado. ¿Qué son las restricciones? Considero que esto deberíamos saberlo todos. ¿Por qué? Porque todos pasamos exámenes médicos, ¿no? Hacemos esas cosas. Las restricciones, como su nombre lo indica, son restricciones, ¿pero de qué? De actividades. O sea, se restringe actividades. Por ejemplo, un puesto de trabajo siempre tiene muchas actividades, varias. Se restringe 1 o 2 de las actividades secundarias. Si se restringe una actividad principal, prácticamente se le está declarando no apto, ¿no? Acá viene también en las clínicas ocupacionales, a veces dicen, ¿no? Puesto de trabajo conductor. Dice, apto con restricciones. No puede trabajar hasta que compre lentes. Es no apto, pues. No es restricción, porque le estás restringiendo la actividad principal. Lo que puedes restringir son actividades secundarias. Por ejemplo, va a ser conductor. Un apto con restricciones es este. No puede levantar peso. Es una restricción. ¿Por qué? Porque muchos conductores levantan bultos, ¿no es cierto? Dicen, no puede levantar peso. Eso es un apto con restricción. Pero si tú a un conductor le pones, no puede manejar, ponle no apto. No es restricción. Entonces, eso debe quedar claro. Permiten establecer estos exámenes médicos medidas orientadas a la protección de la salud de los trabajadores en relación a
los riesgos existentes en el trabajo, en relación a las condiciones y características de la salud de los trabajadores, ¿sí? Y permiten el seguimiento de trastornos o enfermedades previas que deben ser controladas en el tiempo. Algunas personas que ingresan a trabajar tienen enfermedades, no todos los que ingresan son sanos. Entonces los exámenes médicos también me sirven para detectar esos trastornos o enfermedades y para hacerles un seguimiento, ¿no? O sea, no me sirven para que los enfermos los deje fuera, ¿no? No, que antes a veces se hacía. Permiten identificar las condiciones de salud de los trabajadores vinculadas a las características del trabajo realizado. Entonces, para eso sirven las EMO. Pero vamos a ver que también sirven, importante, olvídate de todo esto, sácalo de tu mente. Lo técnico, eso es lo técnico. Sirven porque son requisito legal, ¿no? Si se han dado cuenta de todo lo que les he mostrado, son una exigencia de la totalidad de documentos legales nacionales vigentes. Hay que tener cuidado con eso. Y están incluidos dentro de los denominados criterios auditables. Felicito su interés por participar de una actividad académica. No me refiero específicamente a esta, sino al diplomado que están desarrollando, porque están invirtiendo tiempo y seguramente ese tiempo pues va a dar un valor agregado en las cosas que ustedes hacen y va a trascender en sus actividades, en su bienestar tanto personal como familiar, y eso es algo que debe felicitarte.